Buenas tardes. Bienvenidos todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo por primera vez. También bienvenidos a todos mis hermanos que hoy venimos a recordar este gran sacrificio que hizo nuestro hermano mayor para que nosotros pudiéramos unirnos en una familia. Antes que nada le doy gracias a Dios porque domingo a domingo va pasando, ¿verdad?, el tiempo y siempre nos sigue fortaleciendo de una u otra manera. Yo personalmente le doy gracias a Dios que me puso en esta obra, ¿no? Ya que tengo estudiantes, inclusive quiero que hagan mucha oración por ellos, de estas parejas que están estudiando, que Dios les abra el entendimiento. Y me pongo a pensar, ¿qué pasaría de mí si yo no diera estudios durante toda la semana, si yo no estudiara la palabra de Dios, si no predicara y me pusiera a hablar hoy de la palabra de Dios? Pues me sentiría muy incómodo, ¿qué voy a decir? Inclusive a veces hasta, si de por sí a veces uno siente que no es digno de ponerse a hablar de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que siempre me da la fortaleza, me da algo para compartir con ustedes, algo de la palabra de Dios. Y yo quisiera que habláramos algo acerca de la gracia. Vamos a hablar lo que dice Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 y el 9. Dice así:
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Siempre hemos comentado y hemos platicado qué es la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios viene de muchas maneras. Por ejemplo, para empezar, le damos gracias a Dios por el trabajo, porque podemos comer, porque podemos, no sé, tener familia, tener hijos, tener alimento, tener un lugar, una cama. Esa es la gracia de Dios que Dios le da al hombre, que pueda vivir. Simplemente el respirar es una gracia que Dios le da al hombre. Pero nosotros hemos enfocado que, aparte de eso, la gracia más grande es ese favor que no nos merecíamos, porque somos pecadores, porque fallamos a Dios, porque a veces se nos olvida exactamente que somos parte divina de Dios, somos espiritualidad de Dios, somos la imagen de Dios. Se nos olvida, a veces se nos olvida y pues empezamos a pecar. Y ese favor que Dios nos hizo es algo que no nos merecíamos. Y quizás la escritura más clara de lo que estoy hablando pues está en Romanos 5:8, ¿verdad? Esa es la escritura más clara que pudiéramos entender, que dice el apóstol Pablo. En Romanos 5:8 dice, pues, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Ahí muestra Dios su amor hacia nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Él no vino a morir por los buenos. Él no vino a salvar a la gente que cree que no necesita a Dios. Él vino a aquellos que su conciencia les hace sentir mal y saben que lo han ofendido. Y Jesús dijo, yo vine por los pecadores. Vine por las prostitutas, por los homosexuales, por los secuestradores, por los rateros. Él vino a salvar al pecador y mostró su amor dando la vida por nosotros. Esa es la gracia más grande que nosotros podemos ver. Pero yo me pregunto, ¿cómo vivimos la gracia en nuestra vida? ¿Cómo se agradece esa gran gracia? ¿Cómo la agradeces tú, hermano? Tú que al entender dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues yo creo que tiene que haber una gratitud hacia Dios cuando el cristiano o la persona entiende la gracia de Dios. ¿Cómo vives la vida? ¿Con respeto? ¿Vives la vida con temor? ¿Vives una vida con actitud? Trata siempre de tú como mujer respetar a tu hombre, el hombre respetar a su esposa, con un temor a Dios, obedeciendo sus mandamientos, con actitud. ¿Cómo vives esa gracia? ¿Cómo la llevas en tu vida? En el Viejo Testamento, el pueblo de Dios, escogido de Dios, se encontraba en un lugar muy feo, esclavizados en Egipto por 430 años. El pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto, viviendo una vida muy deplorable, una vida muy triste. Dios los sacó de Egipto y los trasladó por medio del mar y los puso en el desierto. Esa es la gracia de Dios. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, de la cosa más horrible que ellos vivían, y los puso en el desierto. Muchos no les gustó. A muchos no les gustó lo que Dios hizo. Empezaron a quejarse. Empezaban a decir, pues yo no estoy de acuerdo, me hubiera dejado mejor en Egipto morir ahí. Me hubiera dejado mejor en Egipto, porque en Egipto en las noches comíamos carne y dicen muchas cosas ahí. Y aquí en el desierto, esperando a ver a qué horas Moisés se le ocurre darnos de comer o darnos de beber. Muchos no estaban de acuerdo en esa gracia. No estaban de acuerdo a lo que el plan que hizo Dios de sacarlos de Egipto y ponerlos en el desierto. Muchos nosotros también quizás estemos igualito que ellos. No estamos de acuerdo que Dios nos haya sacado del mundo, del trochil, del pecado, de la corrupción, del sexo inmoral, y nos ponen aquí a juntarnos con un grupo de personas que ni conocemos y no estamos de acuerdo. Prefiero estar allá, viendo ahorita la tele, el deporte, no sé, haciendo muchas actividades que no me interesa nada lo que Dios hace. En Colosenses capítulo 1, del 13 al 14, dice la palabra de Dios así. Colosenses 1, 13 al 14 dice, el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón ¿de quién? De los pecados. Qué honor, qué privilegio Dios nos hace de habernos sacado del reino de la ignorancia, del reino de tinieblas, de muerte, y nos puso aquí, en el reino de su amado Hijo, que es la iglesia. ¿Y qué tenemos aquí en la iglesia? Redención por su sangre. Si creemos verdaderamente en Cristo y en su amor, podemos vencer este cuerpo natural lleno de corrupción. Y si en caso que hayamos ofendido a alguien, si en caso que hayamos fallado a alguien, tenemos perdón de pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios dentro de su gracia. Pero para muchos quizás no es importante. Dios nos ha trasladado de ese mundo lleno de corrupción a un lugar como este, donde tratamos de darle gracias a Dios por esa gracia. Tratamos de darle gracias a Dios por esa gracia. Y digo tratamos. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 también dice, ¿qué es la gracia de Dios? 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. La gracia de Dios va más allá. Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Se bajó desde donde estaba, se hizo un hombre y entendió todas las debilidades del hombre y nos dio la fortaleza de su espíritu para poder entender nuestra naturaleza pecaminosa y poder tener éxito en este mundo. Pero eso es lo mismo. A muchos, como dije hace rato, a muchos no les gusta. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos no queremos vivir bajo su gracia. No queremos vivir bajo su gracia. Se nos hace muy pesado. Muchas religiones, cuando leen esa escritura, piensan que no tiene nada que hacer, que ya somos salvos por gracia. Así lo comentan, no, ya somos salvos por gracia. La gracia de Dios te salvó. No tienes que hacer absolutamente nada. Pase lo que pase, tú ya estás a salvo. Esa es una mentira del diablo. Es una mentira porque yo creo que muchos así también lo creen. A la hora también nosotros creemos que porque ya estamos dentro de esa gracia, ya nos bautizamos, ¿verdad? Ya me bauticé, ya estoy bajo la gracia, ya no necesito yo hacer absolutamente nada. Es una mentira. En Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice la palabra de Dios así. En Romanos 6, del 1 al 2, dice, ¿qué pues? Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa escritura está muy interesante porque dice, ¿qué quieres? ¿Que la gracia abunde? ¿El favor de Dios siga abundando en tu vida? ¿Que haya paz, armonía y balance en tu vida? ¿Que tengas todo lo que tú quieres en esta vida, pero sigues pecando? ¿Sigues practicando el pecado? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Es que explíqueme, ¿cómo lo hacemos para que la gracia abunde en mi vida? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Yo a veces me pongo a pensar realmente qué tan duro es controlar este cuerpo carnal. Lo digo porque lo llevo conmigo. Yo no me he muerto, yo sigo vivo. Estoy en este cuerpo de muerte y me doy cuenta de lo que verdaderamente desea el cuerpo animal. El tratar de vivir para el pecado. Y la gracia le importe un poco. Precisamente estaba diciendo una hermana que cuando fui a Celaya, un quiropráctico, le empecé a decir que yo tengo mucho dolor de mis manos. Mucho dolor de mis manos. Inmediatamente él dijo, estás cometiendo un error, te estás durmiendo. Yo todo el tiempo tengo años durmiéndome con la cabeza en mi brazo. Todo el tiempo me duermo así. Y le digo, sí, siempre me duermo así. Y mi cabeza está pesada. Y entonces el brazo cae la cabeza aquí y me dijo, no te puedes dormir así. Vas a empezar a caminar chueco, ya te estoy viendo como jorobado. Necesitas dormirte con la cabeza hacia arriba, así. Y dije, no puedo.
Me hace falta el aire cuando me acuesto así. Tienes que acostumbrarte así. Entonces yo en mi mente dije, oye, de veras, yo como cristiano, yo debo de controlar mi carne. Eso es lo que dice Dios, debemos de someter la carne. Y empiezo yo muy valiente con mi cuerpo así. Van noches que no puedo dormir esto así, y el cuerpo se quiere voltear y otra vez. Se quiere voltear y otra vez, y ¿a qué horas me dormiré? Bueno, una noche que yo estaba tratando de luchar, yo sentí que el puerco se aventó así, me aventó a fuerza y puso la cabeza arriba del brazo. Y mira, qué bárbaro, qué fuerza tiene. O sea, ahora manda él. Y eso es lo que voy, que ¿cómo controlas el cuerpo? Porque dice Pablo, ¿quieres que la gracia abunde? Debes de dejar de pecar. Debes de dejar de ofender a Dios. Pero tarde o temprano ese pecado es como aquella serpiente que fue la que contaminó y mató a 23,000 judíos en el desierto. Tarde o temprano esa serpiente te va a picar y te va a matar. Así es que la gracia abunda por practicar la santidad, por dejar de ofender a Dios. La gracia no te va a abundar si sigues practicando o viviendo ¿para quién? Para el pecado. O sea, es imposible. El hombre de fe y la mujer de fe observan, cuidan su salvación, la entienden. Están cuidando su salud, cuidan lo que dicen, cuidan lo que ven, cuidan lo que oyen, tratan de buscar siempre agradar a Dios. Dios nos ha bendecido muchas veces y de muchas maneras y nos ha socorrido en bienes materiales como a ninguno, nos ha dado muchas cosas. Eso es una gracia, pero la mejor es la gracia del Evangelio que nos trasladó de ese reino del reino de ignorancia al reino de su amado Hijo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 2. 2 de Corintios 6, del 1 al 2. Dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de ¿qué? De salvación. Vemos claramente lo que explica el Espíritu Santo, que debemos ser colaboradores para esta gracia, para que no vaya a ser en vano, porque si yo entiendo de dónde vengo, si yo entiendo de dónde Dios me sacó, y allá donde yo estaba en esa ignorancia y en ese pecado, Dios escuchó, me socorrió, y ahora me ha dado la salud, me ha dado la salvación. Entonces yo debo de entender esta gracia muy bien. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo poder servir a Dios para esa gracia? Nos cuesta mucho trabajo. Y es que este cuerpo, por todos lados le salen cositas que no quiere agradar a Dios. Dice, no la recibas en vano. No recibas la gracia de Dios en vano. Sin excepción de personas. Sin excepción de personas. Siempre la gracia de Dios es hacer lo correcto todo el tiempo. Todo el tiempo, sin excepción de personas. Me acordé de una hermana, no voy a decir el nombre, ustedes se van a acordar de ella, que cuando nació su hijo, algunos se van a acordar de ella. Mi hermana, cuando nació su hijo, no quería que nadie le tocara a su hijo. No quiero que me lo toquen, y si lo van a tocar, lávense las manos. Hermano, yo viví con la tierra. A mí me gustaba agarrar la tierra de la pared y me la comía. Agarraba así la tierra, así, el lodo, y me lo comía. Todo lo que me encontraba en el campo, se encontraba alfalfa, encontraba mucho tipo de verduras, estaba masticándolas. Una vez yo y mi hermano andábamos por una escuela, y mi hermano también hacía lo mismo, y agarró una flor. Esas flores no sé cómo se llaman. Una flor, una hoja muy granota. No, pues andaba envenenando, empezó a salir babas por todos lados. Y yo cuando vi que le dije, ¡ay! Sentí el piquete de la flor y la alcancé a sacar. No me acuerdo cómo se llama esa hierba, pero esa planta es venenosa. Yo todo el tiempo me comía todo, me echaba toda la boca. Y esta mamá no quería que su hijo lo tocara nadie. Que no hay virus. Hoy han reconocido que los niños necesitan revolcarlos un poquito en el lodo para que no se enfermen tanto del virus y todas esas cosas. Somos polvo. Venimos de la tierra. Pues tanto que la cuidó y ella fue la que se murió. Y me acuerdo de los judíos. Los judíos cuando salen de Egipto, con todos sus hijos, le decían, ¡ay no!
Este Dios de Moisés nos sacó al desierto para que nuestros hijos se los coman las fieras. Fueron los hijos los que heredaron la tierra prometida, ellos no. No hay alguien más que puede cuidar bien a los hijos más que Dios. Dios enseña su gracia sobre nosotros. Así es la gracia sin excepción, vivir y dar gracias por ella. Pero el hombre carnal, para el hombre carnal la gracia no es suficiente. La gracia de Dios no es suficiente. Adán y Eva fueron los primeros hombres que nos enseñan que la gracia de Dios no fue suficiente. Él les dio todo lo que creó. Todo lo que Dios creó para ellos no fue suficiente. El sol, las estrellas, la luna, hasta iba a cantar una canción. El sol, la estrella, la luna, el árbol de la vida, ese jardín paraíso terrenal, un lugar hermoso, vivir en paz, relajados, sin estrés, sin mortificaciones, sin deudas, hablar con Dios, no fue suficiente para ellos. Ellos querían satisfacer los deseos viendo y comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. No fue suficiente todo lo que Dios hizo por ellos. Todo lo que Dios decía, esto es bueno, esto, mis hijos, disfruten de estas cosas. Yo quiero que ustedes, pues no sé, contento Dios viendo que todo lo que hacía para ellos era bueno. Y ellos prefirieron mejor ver, comer y satisfacer su deseo carnal con el árbol de la vida. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, proviene de Dios. No proviene de otra cosa. Dios nos ha bendecido mucho comparado con la mugre internet. Ese aparato, ese sistema no da vida, únicamente problemas y da muerte. Con el tiempo, la gente que está metida siempre más en internet nos va a traer problemas, nos va a traer muertes, problemas, tristezas. Vamos a ofender a nuestras personas que más queremos, vamos a ofender a nuestras esposas, a nuestros esposos, por culpa de estar alimentándonos tanto tiempo de este aparato. Hoy hay muchos problemas en todo el mundo, especialmente en América del Sur, en América del Norte y también del Centro. En toda América hay muchos problemas. Se suponía que Chile la gente volteaba, a mí me han dicho que Chile era un país que estaba enseñando una economía muy buena y que todos debieran de imitar la economía de Chile porque estaban creciendo. Chile está hecho pedazos hoy. Chile es un país que ahorita está, pero en huelgas y problemas económicos y quieren casi linchar al presidente. En todos, ustedes están viendo Bolivia, Venezuela, México, donde quiera hay guerra, hay mucha turbulencia. ¿Y saben por qué? Es que no hay gracia. No hay gracia, no existe la gracia en esos países. Así es para cada hombre y mujer que no queremos vivir esa gracia, son turbulencia y siempre serán ¿qué? Problemas para todo. ¿Y qué gran favor nos hizo Dios de poder entender todas estas cosas a ti y a ti, hermano, por medio de aquel que nos amó tanto? ¿Qué gran favor nos hizo? Nos hizo un gran favor muy grande. Yo no veo ningún error en lo que me haya enseñado, en haberme podido entender entre lo que es la gracia de Dios y lo que me ha dado, porque la gracia de Dios somos salvos, y esto, dice Pablo, es un don de Dios, es una visión que Dios te da. Por eso venimos hoy aquí, por eso hoy tomamos la cena del Señor, cantamos, oramos y le damos gracias con respeto, en silencio, sin murmurar ni estarnos moviendo de un lado para otro, porque debemos de recordar siempre este sacrificio con honor y con mucho deseo y darle gracias a Dios que estamos hoy aquí. Yo cada domingo espero ansioso llegar aquí para volver a estar con ustedes, para recordar ese gran amor. Pero algunos quizás no estén a gusto. Algunos no están a gusto porque no pueden ver lo que Dios les da todos los días. No están siendo agradecidos con Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 15, dice el apóstol Pablo así, Efesios 5:15, dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios.
Ese es un buen punto. Ese es un buen punto para ver la gracia de Dios. ¿Cómo ando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy dedicando mi tiempo? ¿Qué es un necio? Un necio es que oye la palabra por un lado y le sale por la otra. No hace absolutamente nada, sino como sabios. De hecho, hasta cómo vas a hablar. Cada vez que te preguntan una cosa, ¿cómo respondes? ¿Cómo contestas? Muchas veces contestamos con groserías, con falta de respeto. ¿Por qué? Porque andamos mal. No andamos siendo hombres o mujeres sabios. Estamos desaprovechando mucho el tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión. Antes bien ser llenos del Espíritu, hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué dice el versículo 18? Y me pongo a pensar, no embriaguéis con vino. El hombre carnal siempre busca meterse algo al sistema para sentirse alto, ya sea droga, alcohol, cigarros, todo lo que busca para que su cuerpo tenga un cierto excitación, y lo busca todo el tiempo, fin de semana, vamos a echarnos 1, 2, 3, lo busca, porque eso es lo que el hombre carnal le pide. El Espíritu de Dios te dice, no hagas eso, hombre de fe. Mejor que el Espíritu sea lo que llene ese contentamiento, que sea Dios el que te llene ese contentamiento. Si nosotros tenemos deseos carnales, si tenemos deseos, lo que sea el Espíritu el que me llene ese contentamiento, y que el cuerpo se pudra, porque eso es lo que va a pasar, se va a pudrir el cuerpo. Yo creo, hermanos, honestamente se los digo, que nos hace mucha falta para poder entender bien la gracia, por el amor de Dios. O sea, necesitamos sentarnos y platicar un poquito bien, ¿qué tanto es este favor que Dios nos hizo a nosotros? Se cometen errores, hay faltas, y es por falta de entendimiento, hermanos. Tarde o temprano vamos a decidir bien a quién vamos a servir. O sea, esto no es nada más decir, aquí puedo estar por 40 años, aquí puedo vivir por 30 años. No, tarde o temprano algo va a pasar. Tienes que darte cuenta de que a quién estás sirviendo, porque la Biblia enseña claramente en Romanos 6:16, dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos 6:16, dice así: ¿no sabéis que sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dice claramente el Espíritu Santo que si yo, me hago esclavo de la carne, me hago esclavo del pecado, vivo para el pecado, está bien, quizás empiezas tú por un tiempo haciéndolo, pero si lo sigues haciendo, el fruto, dice, es la muerte, y lo vas a empezar a reflejar en tu vida, en tu matrimonio, y al último, después de la muerte, no hay vida. Pero también dice la Biblia que si sometes a la obediencia para justicia, entonces también tenemos un premio, porque la justicia de Dios es muy clara, ya que Él es justo. Cualquiera que sea la decisión, vamos a vivirlas, cualquiera que sea la decisión. Hay muchas escrituras donde Dios del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento te decía y te exhortaba. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar con dos pensamientos? Si es Dios, nuestro Rey, si es Dios mi Señor, seguidle. Pero si es la carne y sus pasiones y lo que sea, adelante. Porque Dios no te vas a burlar. Lo que estás haciendo, tarde o temprano, va a salir. ¿Qué es lo que hacemos para vivir la gracia? Hermanos, hay una escritura muy clara y una promesa. En Hebreos capítulo 10, versículo del 23 al 25, para mí es la clave. En Hebreos 10, 23 al 25, dice la palabra de Dios. 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. Yo no sé exactamente esa palabra sin fluctuar será como saltar.
Hay personas aquí que no se mantienen firmes en Cristo. En cualquier chance que tengan, no vienen a la iglesia. En cualquier chance que tengan, corren. No quieren andar con Cristo. Yo no entiendo por qué mejor no salen. O sea, nadie nos pone a fuerza estar aquí. Pero no vienen. Fluctuar es que estás firme en lo que creíste. Esa es la profesión de nuestra esperanza. ¿Y qué es nuestra esperanza? Madurez. ¿Qué es la profesión de mi esperanza? Alcanzar la vida eterna, la gloria de Dios. Dice la Biblia, porque fiel es el que prometió. ¿Qué te promete Dios? La vida eterna. Pero tú tienes que también poner tu parte. Tú también tienes que poner tu parte. Tienes que mantenerte, ¿qué? Firme. Porque cuando uno se mantiene firme, el Espíritu va a empezar a obrar en esa persona, lentamente, pero va a estar obrando en esa persona, porque se mantiene firme. Se mantiene firme. Ni voltea ni a la derecha, ni a la izquierda, ni se pone a pensar, ay, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado con fulano? Ay, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado por acá? No, está firme. Ha entendido bien lo que ha entendido. Dios sabes que ya entendí lo que entendí. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a ¿qué? Y a las buenas obras. Ahí está otra parte que debemos de estimularnos a hacer cosas positivas, cosas que nos ayuden, cosas que puedan edificar nuestro cuerpo y no darle tiempo a la carne. Dice, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Qué huele? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos cristianos dicen que son cristianos, no están congregando ni entre semana, ni estudian, ni nada. Así vienen y toman la cena. ¿Tú crees que eso es la gracia? Estás pecando, hermano. Porque este es un mandamiento, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos. Exhortarnos. Y cuando veas que aquel día se acerca, y siempre les pregunto, ¿cuál día? Este día, el día del Señor. Hoy es el primer día de la semana. A partir de hoy, en la tarde de hoy, mañana, lunes, martes, miércoles, tengo que ponerme a pensar que va a venir otro domingo. ¿Cómo están corriendo los días? Pero bien rápido. El otro día hay otro domingo, otro primero de la semana. A venir a recordar este memorial. Semana por semana, señores. Dice el Señor, no se olviden de mi pacto. No se olviden de mí. Porque el que se olvide de mí, dice el Señor, yo me voy a olvidar de ustedes. Hermanos, el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios está perdido. Por eso, hermanos, les dejo con ese pensamiento. ¿Queremos que la gracia abunde? Debemos dejar de ofender a Dios. Que Dios nos bendiga. Si hay una persona aquí que sabe lo que es la gracia de Dios, es un favor que Dios le hizo. Porque esa persona está perdida, está condenada. Y Dios lo que hizo fue enviar a su Hijo a morir por él. Es todo lo que hizo. Y no vas a ver nada hasta que no estés de este lado. Porque en ese lado pues todo el mundo podemos creer, pero hasta que no veas que es el Evangelio, te vas a dar cuenta qué tipo de persona eres. ¿Qué tipo de mujer, de hombre? ¿Vas a ser un hombre espiritual? ¿Un hombre ejemplar para tus hijos? ¿Eres un padre ejemplar, una madre ejemplar? Pasa al frente. Demuéstrale a tus hijos que los amas, porque tú solo no puedes. Tú necesitas el amor de Dios en tu vida. El hombre carnal lo echa a perder todo. Eres mal ejemplo como hombre carnal o como mujer carnal. Pero con el Espíritu de Dios, si tienes fe, puedes ser ejemplo para los que amas. Si es que no eches a perder lo que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga. Vamos a entonar un himno de invitación.